Muy bien, vamos a darle complemento al tema de biografías y autobiografías del bloque uno. Vamos a tratar de explicar con un buen ejemplo lo que es el pretérito y el copretérito dentro de los tiempos verbales. Vamos a empezar diciendo de una manera simple que el pretérito es un tiempo verbal que expresa las acciones pasadas y que son terminadas. Para poder entender esto, voy a utilizar el siguiente ejemplo. Vamos a utilizar a Frida Kahlo, una artista mexicana del siglo XX, para poder describir esto del pretérito y detectar cuándo una acción es pasada y terminada. Veamos. Frida Kahlo nació en Coyoacán, en la Ciudad de México. Es pretérito porque aparece el verbo nació. Es una acción que ya ocurrió en el pasado y que ya fue concluida. Es decir, no nació y no hubo una conclusión del nacimiento. Simplemente nació y se concluyó esa acción. Veamos otro ejemplo. Frida Kahlo creció durante la Revolución Mexicana. El verbo está en pretérito porque es una acción pasada y ya fue concluida. La Revolución Mexicana ya concluyó. Frida Kahlo creció durante ese periodo revolucionario. Entonces, como vemos, el verbo nació y el verbo creció nos están demostrando acciones pasadas y terminadas. Vamos a ver ahora el copretérito. Es un tiempo verbal que expresa una acción pasada mientras se desarrolla. Para poder entender esta parte, vamos a seguir utilizando la vida de Frida Kahlo. Frida Kahlo, recuerden que fue una artista mexicana que se dedicó a la pintura, apoyó en el muralismo a Diego Rivera y fue una destacada artista. Vamos a ver esto del copretérito utilizando su ejemplo. Frida Kahlo pintaba. Ahí estamos mostrando en un círculo que el tiempo verbal está expresando una acción mientras se desarrolla. Frida Kahlo pintaba. El copretérito también pertenece al tiempo verbal del pasado, pero es interesante observar que expresa una acción que se desarrolla. No sabemos pintaba en qué año, en qué mes, simplemente pintaba, no está delimitada. Vamos a ver otro ejemplo. Frida Kahlo decía que la vida era un placer. Aquí vamos a encerrar el verbo, el tiempo verbal decía. Ella lo decía, pero no estamos especificando si lo decía antes de ser artista reconocida, cuando era artista reconocida o cuando en otro momento, no especifica. Simplemente fue en el pasado, corresponde a Frida Kahlo, pero es una acción mientras se desarrolla. Y para que podamos diferenciar el copretérito del pretérito, vamos a establecer esta nota. Todos los verbos del tiempo verbal en copretérito terminan en ia y en aba. Ojalá que este tip te pueda servir para poder distinguir estos tiempos verbales, el copretérito distinguirlo del pretérito. Por último, te presentamos unos ejercicios, completa en tu cuaderno, utilizando acciones en pretérito y copretérito. Vas a escribir en tu cuaderno Frida Kahlo, línea, autorretratos. Y así consecutivamente los 6 ejercicios que tenemos aquí. Del lado derecho colocamos los verbos y tú vas a elegir cuál vas a colocar sobre la línea. Tú vas a identificar de una manera muy clara
cuáles son en pretérito y cuáles en copretérito. Te recuerdo la nota que el copretérito termina en ia y en aba o en aba. Y son acciones que no especifican exactamente en qué momento del pasado ocurrieron, simplemente se daban en ese momento. Y el pretérito es una acción concreta y terminada totalmente del pasado, como nació, creció. Muy bien, pues este es el final de nuestro tip educativo. Espero que sea de utilidad y muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el aula.